en el curso de córnea y superficie ocular presentado por el Hospital Arzobispo Loaiza. El día de hoy contamos con la presencia de dos ponentes, el doctor Enrique de la Torre y el doctor Antonio Martínez. Para mencionar un poco sobre la formación del doctor Enrique de la Torre, él ha realizado una estancia en el Wills Eye Hospital en Filadelfia. También ha realizado una especialización de córnea y cirugía refractiva en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Del mismo modo, ha realizado su entrenamiento de trasplantes lamelares Devers en el Eye Institute de Portland y es fundador y profesor titular del curso de alta especialidad en córnea y cirugía refractiva en el Hospital Juárez de México. Actualmente es médico adjunto del servicio de córnea en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Para mencionar un poco del currículum del doctor Antonio Martínez, él es médico cirujano por la Universidad Cayetano Heredia, ha realizado su especialidad de oftalmología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y actualmente es médico staff de nuestro Hospital Arzobispo Loaiza. Muchas gracias por su participación. Los voy a dejar a cargo de la... Recording in progress. Enrique, ¿quieres poner tu presentación para dejar de compartir? Por favor, sí. Ya. Listo. Gracias. María, ¿le puedes dar privilegios al doctor de la Torre, por favor? Doctor Barriga, por favor, ¿le podría brindar privilegios? Ok, a ver. No me los recibe, a ver. Creo que ahí lo pueden ver. Sí, doctor, sí se puede ver. ¿Sí? Ok, está bien. Bien. Entonces, la idea de esta plática, y primero quiero agradecer la invitación, es pues mostrarles a ustedes algunos de los casos clínicos de complicaciones que hemos tenido en cirugía refractiva. El Hospital de la Ceguera, donde soy el encargado del área de cirugía refractiva, pues se hacen muchos procedimientos todos los días, y si ustedes juntan la parte de pues la tecnología que va llegando y que se va aprendiendo junto con los alumnos que están aprendiendo a usarla y a veces los casos que no pueden ser tan sencillos, pues es una combinación perfecta a veces para que ocurran cosas que no quisiéramos. Entonces, voy a comentarles, la idea es 6 casos que creo que son interesantes, y después el doctor Anthony va a presentar alguna revisión acerca de los mismos. Entonces vamos a empezar. El primer caso es una paciente de 22 años que acude para valorar cirugía refractiva sin antecedentes personales de importancia. Ustedes pueden ver su topografía, un buen grosor corneal, un moño discretamente asimétrico hacia inferior, sin embargo con todos los parámetros en el velín dentro de rangos normales, tanto del ojo derecho como en el ojo izquierdo, con una refracción en miópico compuesto de, como pueden ver ahí, 7,3 y 7 o 6,75 con 3,75. Y bueno, aquí tenemos cuál fue la programación y se decide hacer una cirugía de SMILE que consiste en la extracción de un lentículo refractivo por medio del láser de femtosegundo. Y esto es el aspecto que tiene el paciente un día después de la cirugía. Pueden ver ustedes en esta imagen de OCT. Realmente lo que pasó fue que durante la disección, el médico que estaba haciendo el caso nunca encontró el plano correcto, estuvo haciendo muchas falsas vías y después de estar manipulando la córnea durante 45 minutos, pues la córnea parecía que hubiera tenido una queratopatía bulosa, estaba con mucho haze, mucho edema estromal, y esto persistía. Pueden ver ustedes aquí en esta imagen como el plano del CAP que se había planeado de 120 micras está por aquí arriba,
y el plano de disección o esta falsa vía que inicia se hace mucho más profunda a comunicar probablemente con la cara posterior y después se hace un plano todavía más profundo. Finalmente no se pudo extraer el lentículo, fue un lentículo retenido que además debido a la manipulación generó mucha fibrosis. Aquí vamos viendo en el paso de los meses, aquí van prácticamente 3 o 4 meses de la cirugía, como todavía hay un haze importante. Se va aclarando, sin embargo pueden ver ustedes todavía aquí esta interfase que se puede evidenciar todavía con el OCT prácticamente medio año después y al plano mucho más profundo. Aquí venía prácticamente el plano que tenía que haber sido disecado y estos falsos planos que se hicieron en la córnea. Y después de esperar y esteroide, que son dos es que a mí me gustan mucho, vemos cómo la córnea recupera su transparencia prácticamente un año después. Esta paciente estuvo, aquí podemos ver la densitometría de la córnea, y este es el aspecto de la topografía prácticamente un año después del primer procedimiento. Y esta paciente prácticamente estuvo un año con un ojo corregido, porque el ojo izquierdo sí se hizo la cirugía. Yo la recomendación es que si tiene una complicación en el primer ojo, lo mejor es detenerse, no hacer el segundo. Sin embargo, pues el cirujano decidió hacer el segundo ojo. Entonces la paciente estuvo con una agudeza visual de 20-30 y cuentadedos durante un año, en el que esperamos a que la córnea estuviera ya sin inflamación y con la mayor transparencia posible, con una refracción estable. Y fíjense ustedes la refracción que tenía a mediados del año de 2020 y en mayo del 2021, como a pesar del tiempo que esperamos, todavía había una refracción pues mayor incluso de la que tenía en el preoperatorio, pero ya la paciente estaba completamente desesperada. Y entonces, bueno, aquí la pregunta es ahora cómo vamos a solucionar esto. No era una buena idea volvernos a meter con un femtosegundo a hacer otro plano lamelar estromal. Entonces, como podemos documentar en el OCT, y aquí es donde toma mucha relevancia el uso del OCT. Hay muchas cosas del OCT que prácticamente se pueden ver en lámpara de hendidura con buen aumento y buena luz. Sin embargo, no podemos medir las distancias y para esto es indispensable. Entonces podemos ver que prácticamente el plano de disección anda por aquí en 250 micras, la parte anterior y la parte posterior en 415. Eso nos da la seguridad que podemos hacer un nuevo flap. Ahora, si se fijan ustedes cómo está el moño de la topografía, fíjense cómo se encuentra muy irregular, es más curvo en la parte superior que en la parte inferior, un astigmatismo irregular que no tiene en el preoperatorio. Bueno, entonces decidimos hacer un tratamiento LASIK con un flap de 100 micras. Este es el video de la cirugía. Ay, creo que se salió. Sí, bueno. Vamos a ver qué pasó aquí. Voy a volverme a meter porque corriendo el video se salió, ¿eh? Vamos a ver. A ver si ahora sí lo quiere correr. Aquí. Bien. Entonces, siempre es muy importante siempre que se va a hacer un LASIK, poner las marcas en caso de alguna complicación. Y bueno, aquí en este caso pues, se hace el flap sin mayor complicación. Podemos ver aquí, digamos, dónde estaba
el lentículo previo. Y aquí lo importante a comentar es que la ablación se hace con una ablación guiada por topografía, que nos permita aplicar la ablación preferentemente, o bueno, con más cantidad de tejido en la parte superior, donde veían ustedes que tenía mayor astigmatismo, mayor poder queratométrico que en la parte inferior. Entonces es un LASIK que transcurre realmente sin mayor complicación y podemos ver todavía esta opacidad que delimita el lentículo. Este es el aspecto al primer día y podemos ver en la topografía cómo se hizo realmente una ablación selectiva, donde ya está completamente regular la parte superior y la parte inferior. Entonces, pues en este caso se solucionó con un corte mecánico sin mayor, digamos, novedad, sin mayor tecnología más que un microqueratomo con una cabeza de 100 micras. Lo interesante fue la ablación guiada por topografía para permitirnos recuperar la esfericidad corneal. Bueno. El segundo caso clínico, entonces, es un paciente de 24 años que igual acude a consulta por visión borrosa y quiere cirugía refractiva, sin antecedentes, y como datos que llaman la atención es que el paciente practica box y fútbol, y eso no es una buena idea para tener un flap. Entonces aquí ven ustedes su refracción, es una refracción, digamos, muy sencilla, un astigmatismo miópico pues de leve a moderado, y por los antecedentes que comentamos se decide hacer una técnica de SMILE, y podemos planear de acuerdo a esta tabla que provee el fabricante, con la magnitud de la miopía y el cilindro, más o menos cuál va a ser el grosor que va a tener el lentículo que se va a extraer. Y vemos que pues todo está dentro de los parámetros de seguridad, con un CAP de 120. Aquí es importante, y es una lección que he aprendido con el tiempo, cuando hacemos SMILE, si podemos hacer el CAP un poco más profundo, es mejor, porque así nos permite la creación de un flap en caso de ser necesario posteriormente. Y bueno, ahora vamos a ver si no nos saca. Aquí está el video de la cirugía. Entonces hacemos el docking sin problema. Se hace la disección, el corte de la cara posterior del lentículo. Fíjense ustedes esos pequeños movimientos que tiene el ojo. Y después se hace la cara anterior. Y finalmente, cuando está haciendo el puerto de acceso, el puerto lateral para acceder al pocket, se pierde el vacío. Y lo podemos ver que antes de que termine el tratamiento, esos pequeños movimientos que tenía el ojo hacen que se pierda el vacío. Cuando lo pasamos al microscopio, entonces marcamos dónde estaba idealmente con este plumón, un marcador, dónde debe haber quedado la incisión, y vemos que no podemos acceder al estroma. Entonces, con la ayuda de un cuchillete 15 grados, puede ser también, o idealmente puede ser con un bisturí de diamante, pero bueno, no había en ese momento. Logramos entrar y después completar ya con el gancho la incisión para hacer la disección. Ya teníamos hechas la disección de la cara anterior y la cara posterior del lentículo, entonces nada más era cuestión de poder acceder a él. Y después ya se procede de forma convencional con una cirugía de SMILE sin mayor eventualidad. Este es el aspecto que tiene el paciente y su agudeza visual de 20-25 de ambos ojos. Bueno, podemos ver aquí por la manipulación que hubo un poquito de más, que todavía captó un poco de fluoresceína en los primeros días, o bueno, en el filtro verde, como todavía capta. Este tercer caso
A lo mejor es de las cuestiones que suceden con más frecuencia en la práctica, porque lo más común no es la cirugía de Smile, sino la cirugía de LASIK. Entonces, los siguientes par de casos serán acerca de LASIK. Es una paciente de 44 años, igual, con visión borrosa, que quiere cirugía refractiva, sin ningún antecedente familiar, únicamente un trauma que tuvo en la órbita y una fractura de base, pero no comprometió el nervio óptico ni el movimiento del globo ocular. Esta es su graduación, 2400 de agudeza visual, con -8, con -3 en el ojo derecho, -6 con -2 en el ojo izquierdo. Es una paciente que originalmente estaba buscando una cirugía de presbicia con láser. Sin embargo, nuestro punto de corte para hacer el tratamiento de presbicia con láser es de 45 años, entonces no fue incluida para ese tratamiento y se decidió hacer un tratamiento convencional de LASIK, dejar un poco de refracción residual en el ojo no dominante para que le ayudara a su visión cercana. Bien, vemos los CT de polo posterior, todo sin problema. La topografía igualmente sin problema. Sin embargo, tuvo un flap incompleto y la recomendación que, no tenemos el video de la cirugía, pero bueno, la recomendación que se da cuando hay un flap incompleto es jamás aplicar la ablación, no querer completar el flap de forma manual. Si no libera la zona de tratamiento, que no es el centro, sino puede extenderse todavía hasta 6.5 o 7 milímetros, cuando es una miopía, pues no aplicar el tratamiento, y obviamente si pasa por el eje visual la bisagra menos, entonces no se levantó el flap y no se aplicó tratamiento, y en este caso tampoco se aplicó en el ojo izquierdo. A diferencia del otro caso, podemos ver que por lo menos, si bien no le pudimos quitar la metropía, por lo menos no le generamos un mayor problema y la paciente tiene una refracción pues prácticamente igual a la que tenía en el preoperatorio. Aquí podemos, bueno, se ve con dificultad, pero se puede ver dónde anda el flap. Y la bisagra pasaba justo por este sitio. No es la mejor foto, pero bueno, es la que tenemos aquí. Y podemos ver en el OCT, que repito, es una herramienta pues muy importante para poder planear lo que vamos a hacer después, que la profundidad del corte realmente a veces, digamos, está, si se fijan ustedes, muy superficial, ¿no? Aunque hay aquí a veces un poco más profundo, pero realmente es un corte que quedó por encima de lo que hubiéramos nosotros esperado y no se completó adecuadamente. Entonces, después de un mes, hacemos un... ¿Dónde está? Aquí creo que se puede ver un poquito mejor cómo está. Muy superficial el flap. Le hacemos un nuevo intento con un nuevo LASIK con microquerátomo igualmente, haciendo un flap más profundo de 140 micras, y podemos ver pues que transcurre sin mayor problema, y vemos aquí en la, a ver si está por aquí alguna foto que les quería mostrar. Ahí está. Aquí en el OCT, como tenemos el primer corte, el primer flap, como comentábamos, superficial, y este segundo ya más profundo, que fue el que, donde se hizo ya realmente el flap completo y se pudo levantar, ¿no? Y el aspecto de la topografía con este aplanamiento central, pues característico de las ablaciones miópicas. Bueno, el caso 4 es una paciente de 24 años con visión borrosa igual, que quería cirugía refractiva, no tenía ningún antecedente de deportes de contacto, y pueden ver ustedes ahí la topografía. Es una topografía con un moño simétrico, ortogonal, con una buena paquimetría. La cara posterior se ve sin mayor problema. Lo mismo en el ojo izquierdo. Tiene -5 con -3 de lo que tomó el optometrista. Y el tratamiento previsto, como pueden ver ustedes ahí. Y es
bueno, lo que pasó en este caso es, y déjenme ver que no tenemos la imagen previa, pero bueno, aquí se puede ejemplificar bien. Este paciente se programó para un LASIK con láser de femtosegundos, un femtolásic, y lo que sucedió es que se hizo, y ustedes no se fijan durante el tratamiento y la enfermera ingresa los datos sin supervisión, lo que pasó fue que se hizo un flap completo, pero muy pequeño, que apenas libraba la pupila en situaciones escotópicas o mesópicas incluso, y lo que se decidió igual al tener un flap pequeño fue no levantarlo y después hacer un nuevo flap con microquerátomo mecánico sin mayor problema, logrando pues ya fíjense ustedes, déjenme ver si podemos, aquí está. Y cuando tenemos nosotros un nuevo flap, siempre lo que hacemos es usar este microquerátomo que normalmente ya no usamos, que es el Amadeus, que nos permite hacer cortes más profundos con las cabezas de 140, incluso de 160, esa casi no lo usamos, pero digamos con la de 140 para poder llegar a un plano más profundo del flap que se planeó originalmente de 90 o de 100 micras con el láser de femtosegundo. Y bueno, entonces pueden ver ustedes ahí en el primer día del posquirúrgico estos dos flaps, ¿no? Como se pueden ver aquí, ¿no? Con un resultado refractivo, pues de acuerdo a lo planeado inicialmente. Si a este paciente le hubiéramos aplicado la ablación en el primer tiempo con un flap pequeño, probablemente hubiera quedado con mucha molestia nocturna y después hubiera sido mucho más complicado poderlo solucionar. Entonces, es completamente válido que un paciente que ingresa a Excimer pues se tenga que detener el procedimiento y no se pueda aplicar el láser. Y yo creo que es mucho mejor que querer aplicar el láser y después que el paciente esté muy inconforme y sea mucho más complicado poder solucionar estas alteraciones de astigmatismo irregular o de zonas pequeñas o descentradas, ¿no? Que cada vez sucede menos, pero puede pasar. Bueno, el caso número 5 es una paciente de 47 años, igual que tiene ella el antecedente de haberse operado del LASIK en el 2002 de ambos ojos y vean ustedes la refracción que tiene de menos 22 de astigmatismo en el ojo derecho y menos 10 con menos 8 a 120 en el ojo izquierdo, pero además de que corregíamos su refracción, su capacidad visual pues muy limitada en 20/200 y este es el ojo derecho y para este caso no nos interesa tanto porque el abordaje de este caso apenas este ojo se operó hace un par de días de un implante de estroma o de Baumann con estroma de forma tórica, pero este no es el caso que vamos a hablar, vamos a ver lo que hicimos en lo izquierdo, pero lo que es importante ver es cómo pues esta paciente tenía una ectasia post-LASIK pues muy importante, ¿no? Y cómo se trató mediante implante de un anillo intracorneal. Aquí lo interesante es ver cómo, a ver si podemos verlo por aquí, aquí está, aquí se puede ver, cómo lo importante es no entrar en el sitio, aquí se puede ver donde estaba el flap, y lo importante es poder estar seguros que el túnel, y más bien en donde estamos, porque el túnel, el láser de femtosegundo lo va a hacer en el sitio donde es, pero a veces nosotros si no ingresamos, si no hacemos una disección hasta el plano más profundo, podemos de forma inadvertida, y esto ha pasado un par de veces, poner el anillo por debajo del flap, porque lo vamos a poder disecar sin mayor problema y siguiendo el caminito que nos marcó, digamos, visualmente el túnel del láser de femtosegundo, podemos equivocarnos pensando que estamos en el túnel y realmente estamos por debajo del flap. Entonces es importante nuevamente en estos casos tener el control por el OCT. Aquí podemos ver. Y bueno, tuvo un
una corrección importante del astigmatismo preoperatorio. Y finalmente, el caso 6, y este probablemente es uno de los más comunes también y de los que más deben de tener en cuenta, digamos, he visto que se operan ojos, digamos, que tienen el ojo abierto cuando están haciendo la calibración de láser en algunos aparatos y entonces se aplica láser antes del tratamiento refractivo o que se opera el ojo izquierdo en lugar del ojo derecho. Y este es otro de los problemas, digamos, más comunes. Este es un paciente que está viendo 20/400 y tiene una capacidad visual de 20/40, con una refracción de un astigmatismo mixto, pues igual moderado, más 1,75 menos 4,50, que lo volví a anotar aquí, porque realmente los aparatos nuevos, digamos, anteriormente había uno que, si ustedes recuerdan cómo son las formas que hace la ablación el láser, este tipo de ablación la hace con una ablación vitórica y descompone para hacer esta ablación vitórica hay que descomponer o pasar la fórmula a cilindro positivo y de ahí se haría un 1,75 a 110 y un 2,75 a 20 y de esa forma es como el láser hace la ablación. Anteriormente había que meterlo manual y pues en las clases que les doy a los becarios pues se les explica cómo es el procedimiento. Y aquí el error fue que el becario ingresó los datos ya transpuestos. Entonces, con una transposición además equivocada, pueden ver ustedes aquí la topografía. Y fíjense ustedes aquí donde está corrección programada, cómo hace la transposición, pero no le cambia el signo al cilindro, sí le cambia el signo al eje y entonces pues se vuelve, bueno, más bien le modifica 90 grados al eje, no le cambia el signo al cilindro. Entonces, digamos que hizo las cosas, este cambio a cilindro positivo incorrecto, aunque repito, ya no es necesario hacerlo, pero pensó que como era un tratamiento de un mixto, así había que hacerlo, entonces ingresó los datos así y después, pues el resultado que pueden ver ustedes, bueno, este es el pre, que pueden ver ustedes aquí como el ojo izquierdo no tiene mayor problema, ese ojo sí lo ingresaron correctamente, pero en el ojo derecho prácticamente tiene el doble de la graduación de lo que tenía en el preoperatorio, que se puede ver, que esta diapositiva no lo tiene, bueno, pero en el moño queratométrico tiene un astigmatismo tremendo, ¿no? Con queratometrías de 37/46. Entonces, en este, pues el consejo es siempre checar bien la refracción y no es necesario ya meter los datos con cilindro positivo, el mismo aparato lo hace, incluso a veces ni te pregunta, ya lo hace internamente todo. Bueno, estos son los 6 casos que quería comentarles. Vamos a ver ahora con Anthony la revisión acerca de estas complicaciones y al final dejaremos unos minutos si tienen alguna pregunta. Voy a dejar de compartir para que puedas compartir, Anthony. Listo. Gracias, Enrique. Comparto ahora. Ok. ¿Sí se me escucha? Sí, doctor, se escucha bien. Ok. Bueno, continuando con la ponencia, he hecho alguna revisión sobre algunos casos que hemos visto en la presentación de Enrique. Primero, quiero hablar sobre esto, sobre el SMILE. Este es un estudio que se hizo, trata sobre la curva de aprendizaje en SMILE, los cambios y las complicaciones que podemos encontrar.
Acá eso es un estudio prospectivo en 100 ojos. Se evaluaron 50 pacientes que fueron sometidos a SMILE. El objetivo de este estudio fue describir las complicaciones intraoperatorias observadas en la curva de aprendizaje de SMILE y qué tratamiento se le realizó. Lo que vimos aquí que la gran mayoría eran pacientes mujeres, tenía un error refractivo de más o menos 5.6 dioptrías, tenía un astigmatismo de 0.6 y un equivalente esférico de 6. Lo que se vio aquí era que en estos pacientes la pérdida de succión se vio en un 2%, más o menos en 2 de los 100 pacientes que se vieron. El lentículo retenido se vio en 3 casos, en un 3%, y también se observaron otras complicaciones, ¿no? Como black spot, la opacidad de burbuja, defectos epiteliales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá en lo que se vio lo que vemos en esta imagen es un atrapamiento de restos en la interfaz del paciente, como vemos acá en las flechitas, y la superficie ocular también se ven como black spots. En este otro caso, lo que se vio era, acá se ven, perdón, los black spots después de la aplicación del femtosegundo. Acá en la flecha vemos estas manchas negritas que son los black spots. ¿Qué más se vio? Por ejemplo, aquí vemos la capa de la burbuja opaca, acá como vemos aquí, defectos subepiteliales, justo en el lugar del corte lateral, desgarros del casquete, como vemos acá en las flechitas, y por una excesiva manipulación, ¿no? Este es un OCT de segmento anterior. Lo que vemos aquí es un daño estromal posterior por excesiva manipulación del cirujano. Vemos acá en las flechitas del daño estromal. Aquí lo que vemos son fragmentos de lentículo parcialmente retenidos. Algunas zonas sí se ha sacado por completo el lentículo, pero han quedado algunas zonas con retículo retenido, como vemos acá. Está bien delimitado por aquí en el OCT. Y bueno, y aquí en esta OCT vemos el lentículo completamente retenido, no. Solamente se ha dibujado tanto la interfaz posterior y anterior. Entonces, ¿qué concluye este estudio? Que la transición del colgajo al capuchón puede ser un reto quirúrgico durante la curva de aprendizaje de SMILE. La disección y extracción de la lentícula es el paso quirúrgico más difícil. El lentículo completamente retenido puede tratarse eficazmente realizando una ablación corneal después de 3 meses. Y la mayoría de complicaciones que provocan un retraso en la recuperación visual se observan en los 50 casos iniciales, o sea, al iniciar las cirugías, o sea, cuando están comenzando a operar. Y mencionan también que la formación previa en el laboratorio húmedo o los ajustes personalizados y la selección adecuada puede ayudar a un mejor tratamiento de estos pacientes. Este es otro estudio que se hizo sobre los factores de riesgo y la incidencia en la pérdida de succión en pacientes con SMILE. Este es un estudio retrospectivo comparativo de casos y controles. Se seleccionaron varios ojos entre 2014 y 2019. Principalmente lo que se ve aquí es que los casos donde se vieron con mayor frecuencia con pérdida de succión fueron en los primeros ojos, o sea, cuando comienza la cirugía, ¿no? En el ojo derecho. Luego, lo que se vio era que era más frecuente en los pacientes varones, más que en las mujeres. Por ejemplo, aquí vemos una pérdida de succión causada por el movimiento o la lateralización de la cabeza del paciente. En este segundo caso vemos una pérdida de succión debido a la rotación del ojo durante la interfaz del corte del capuchón. En este caso de aquí vemos una pérdida de succión causada por una gran secreción de lágrimas. Y aquí vemos una pérdida de succión por la intrusión de la conjuntiva, que está aquí en la parte superior. No se ha centrado bien. Entonces, lo que vemos es que lo más frecuente es que normalmente los pacientes, cuando se le está realizando el SMILE, ¿qué es lo que hacen? Mover la cabeza, ¿no? Lo que hacen es levantar la barbilla o levantar el mentón. Es lo que se ve más frecuente ¿cuál es la causa de la pérdida de la succión?
También lo que se ve es que hacen el reflejo de parpadeo, ¿no? Quieren cerrar a la fuerza el ojo y eso también genera que no se haga bien la técnica. Luego, para más o menos ubicarnos, ¿no? ¿Cómo se hace el smile? Lo primero que se hace es la parte posterior, luego la parte anterior y luego la zona por donde se va a retirar el lentículo. Entonces, donde más se produce, digamos, el- la pérdida de fusión, se ha visto que es durante la interfase del CAP. Entonces, pero se puede corregir en ese momento, ¿no? Lo que sí también se ha visto es que si en caso está en la etapa de la formación del lentículo y ya se avanzó más del 10%, lo mejor es dejar ahí la cirugía y dejarlo para una posterior cirugía con un fentolásico. Entonces, lo que concluye el estudio es que los factores de riesgo de pérdida de succión fueron más frecuentes en el primer ojo operado y más frecuentes en los varones. Los movimientos de la cabeza y de los ojos debidos a la ansiedad son las causas directas más comunes e influye mucho la experiencia del cirujano para reducir estas incidencias y cómo también solucionar estos problemas en el intraoperatorio. Con respecto al caso que se vio de un paciente con ectasia post-LASIK, con la aplicación con el tratamiento de anillos intraestromales, eh, este es un estudio, que se hizo en Turquía. Fue una serie de casos retrospectiva y se incluyeron 8 ojos de 6 pacientes para que fueron sometidos a implante de segmentos intradermales, que eran pacientes post-LASIK. Más o menos, estos son los 6 pacientes y los 8 ojos. Esas son las capacidades, las agudezas visuales de los pacientes, y esta es la agudeza visual después de la cirugía. Lo que se ve principalmente es que la agudeza visual no corregida mejoró bastante, e igual que la agudeza corregida. Pero lo que es más llamativo es el equivalente esférico, ¿no? Que tenía equivalentes esféricos muy altos, y ya después del tratamiento de anillos intraestromales, el equivalente esférico se reduce bastante. Lo que sí se conservó indemne fue la paquimetría, ¿no? Por ejemplo, en este caso vemos aquí una topografía, este es un Opscan, y vemos que aquí hay una ectasia, ¿no? Post-LASIK inferior, que después de colocarle el anillo prácticamente corrige esta irregularidad, ¿no? Entonces, ¿qué concluye la implante de segmentos intraestromales en ojos con ectasia corneal tras la cirugía refractiva? Proporcionó resultados visuales y refractivos y también topográficos satisfactorios. Por lo tanto, en el estudio se concluye que es una buena alternativa para tratar pacientes con ectasia post-LASIK. Este es un video que quería traer porque lamentablemente en los casos no se pudo grabar esos videos, cómo se produce una pérdida de succión durante un LASIK. Aquí se está haciendo con el microquerátomo el corte, y vemos cómo el paciente se mueve, ¿no? Lateraliza la mirada y el flap prácticamente no se corta completamente. Es un plan incompleto. Al momento de levantar el flap se da cuenta que no levanta todo, ¿no? Ya en ese momento lo mejor es dejarlo ahí y no hacer nada. Y esto no es el mismo paciente, es otro paciente, donde igual se hace con el microquerátomo el corte del flap, y vemos que igual el paciente, no, perdón, este es otro paciente que se le hizo un femtolásic. Vemos que igual el paciente lateraliza un poco la mirada, pero vemos que el láser no cortó completamente, no ablacionó completamente. Al momento de levantar el flap vemos que hay una sujeción ahí justo en el medio. Vemos que no lo puede levantar, entonces lo deja ahí. Este es una OCT de segmento anterior.
Aquí vemos como que se hubiese un puente, ¿no? Prácticamente el flap no se ha completado, entonces al paciente se le nuevamente entra a quirófano en 3 meses para realizarle un PRK, se le coloca alcohol al 20% y durante 30 segundos se le coloca el láser. Bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, agradezco especialmente a doctor Enrique de la Torre por ayudarme en el caso, en esta presentación de esta ponencia, sobre todo por prestarnos los casos que se ve en el AP, y también a Manuel Romero, que me ayudó mucho en la, al momento de hacer los casos clínicos, los videos, también tuve mucha ayuda de él. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Anthony, muchas gracias, doctor Enrique de la Torre. Doctor Barriga, no sé si tiene algún comentario. Solamente agradecerte, Anthony, la deferencia que has tenido por invitar al doctor de la Torre para la presentación. Ha sido muy interesante la ponencia. Les agradezco a ambos su participación en nuestro curso y desde ya los invitamos a que para los próximos cursos puedan contribuir con sus experiencias también. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y no sé si tengan algunas preguntas que quieran hacer. Sí, vamos a ver. En el chat, bueno, tenemos una pregunta. Dan gracias primero por la exposición y luego dicen qué variables se pueden evaluar para definir el realizar una cirugía refractiva LASIK versus una facorrefractiva en un paciente mayor de 44 años. Bueno, también habría que ver cuánto es mayor de 44, ¿no? Porque si tiene 45, pues yo por lo general no opero facorrefractivas en pacientes menores de 55, incluso 60 años, ¿no? Donde ya prácticamente hacerle un LASIK va a tener muy poco tiempo de duración. Y la otra es contra qué lente lo estarías comparando. Yo creo que pacientes que son miopes, digamos alrededor de los 45, como en este caso, yo preferiría por mucho hacer un LASIK y a lo mejor dejar un poco de refracción miópica residual en el ojo no dominante, que le permita al paciente no perder tanto la agudeza visual cercana y que se siga sintiendo bien, y además ahora vea ya gracias al ojo dominante de lejos. Entonces yo creo que dejar una micromonovisión de una diferencia de una dioptría sería mi consejo. Yo repito, no hago facorrefractivas en personas que yo considero todavía son jóvenes, ¿no? A menos de que tengan, repito, entre 55 y 60 años, ahí podemos ya valorarlo, pero no es mi práctica común hacer la facorrefractiva. Bien, doctor. Bueno, no hay más preguntas en el chat por el momento. Son agradecimientos nada más. Aquí en el auditorio también nos encontramos muy agradecidos con su ponencia y en realidad agradecer a todos los que han participado en el curso durante estos 2 meses y medio prácticamente. Sí. Doctorita Nuevamente, Nancy.